Bueno, ok. Ya Bienvenido, no abogado, acá. ¿cómo estás? Sí, bienvenido pues a todos. Veo que creo que hay personas nuevas acá. Entonces, pues, bueno, hacer un pequeño recorder y para ubicarnos. Estamos en el tema de la legislación informativa. La persona que les habla, pues aquí les comparto mi información personal para que sepan un poco de mí. Y habíamos visto en la sesión de ayer el tema de la constitución política, derechos fundamentales, vimos lo que es el derecho fundamental de petición y la acción constitucional de tutela como pues principales herramientas, digamos, para protección de los derechos fundamentales, que como les había dicho, pues es la base de la legislación en Colombia. En el día de hoy, pues vamos a tocar la ley 1581 del 2012, que es la regulación en torno a la base de datos, o también llamada habeas data. Traje una pequeña definición del habeas data del Banco de la República, pues les comparto el link, donde dice que es la facultad que tienen las personas de conocer, actualizar y rectificar las informaciones recogidas en banco de datos y en archivos de entidades públicas y privadas, y los demás derechos y libertades y garantías constitucionales relacionadas con la recolección, el tratamiento y la circulación de los datos personales. Es decir, de manera general, la ley 1581 del 2012 pues, va a regular todo el tema de la protección de los datos personales en bases digitales o en bases de datos. Entonces, la ley lo que va a pretender es darle, digamos, desarrollo al artículo 15 y el artículo 20 de la Constitución Política, que es el derecho a la intimidad y el derecho a información, que pues, en la sesión de ayer pues, comentamos que íbamos a enfocarnos en estos derechos. Aplica a toda base de datos personales que sean manejados por una entidad pública o una entidad privada. Deberes, bueno, quise traer como un extracto, porque pues, la norma es bastante extensa, entonces pues la idea es compartirles, digamos, información, nociones básicas que les sirvan a ustedes pues en el medio, en el día a día. Entonces, quise también pues compartirles unos deberes, se los expongo acá, porque cuestiones de tiempo, pues no vamos a profundizar en todos, manifestar simplemente que los dos primeros pues serían aplicables a los titulares de la información. Entiéndase por titular de información, pues la persona que es, digamos, dueña o propietaria de la información personal que se esté manejando en la base de datos. Entonces, pues digamos, son unos deberes que debe acatar según la norma. El restante es para las entidades. Entonces, el adecuado uso de la información, el poder informar y dejar a que el titular pues acceda en todo momento a su información personal, etcétera. Las excepciones. Bueno, la norma nos dice que hay unos casos que no les aplica la ley 1581 del 2012, sea pues porque tienen su propia regulación o porque simplemente pues no catalogan para que se siga el procedimiento que establece esta ley. Entonces, entre esos tenemos el primero, dice que las bases de datos contenidas en un contexto meramente personal o doméstico. Pero la norma nos trae una salvedad y nos dice, pero ¿qué pasa si de pronto esa información que se tiene meramente personal es requerida por un tercero? Entonces la norma nos dice, bueno, en ese caso sí les aplica la norma. Entonces, ¿qué tiene que hacer esa persona para poder compartir esa información? Solicitar la autorización al titular de la información, o sea, el dueño de la información personal que está en la base de datos, pedirle permiso para poder compartir esa información a un tercero. Dos, archivos que versen sobre la seguridad y la defensa nacional y sobre inteligencia contra lavado de activos y financiación del terrorismo. Esta también queda seccionada esta ley, pues como lo vimos en la sesión de ayer, hay la norma tiene unas excepciones que se llaman archivos de reserva o información de reserva. Bueno, esta queda seccionada por ese mismo motivo, porque se considera de reserva. Ahí entra también lo de información o base de datos en torno a inteligencia y contrainteligencia, base de datos sobre informantes periodistas y contenidos editoriales. Sobre este aspecto, pues cuando la norma dice que no está permitido compartir información en base de datos sobre informantes periodistas, es porque está buscando salvaguardar la integridad de esta persona. Tengamos en cuenta que pues muchos entes periodísticos pues tienen unos informantes y estos informantes normalmente pertenecen o están en un contexto donde pues digamos, su información personal debe ser muy reservada porque se pone en riesgo su vida o la de su familia. O sea, Entonces, abogado, o sea que esa ley
nos toca mucho a nosotros los comunicadores. Sí, en cierta manera. Eh, o sea, aquí te estoy planteando una sección que te está diciendo, o sea, señor periodista, si usted le están requiriendo la base de datos de sus informantes, bajo esta ley, no lo haga, porque esa ley no la aplica. O sea que si Ese uno, uno, sería, uno cuenta, o sea, a alguien le dan a una noticia y la noticia se vuelve viral, se vuelve bomba, y le dicen a usted, revéleme su fuente, uno se puede amparar en esta ley para no soltar quién fue. si la persona que te está pidiendo la información se ampara en esta ley para pedírtela, tú inmediatamente le dices, lo siento, pero la norma está diciendo que bajo esa ley yo no le puedo entregar esa información porque es de reserva. Entonces usted puede negarse. Eso es lo que la norma pues está permitiendo. Qué pena, abogado. Una pequeña Ah, pregunta. Yo que soy una agencia de formación artística, este tipo de datos, ¿cómo lo puedo proteger? O sea, en este caso, ¿cómo puedo yo tener solamente esa información para mí? O sea, ¿cómo puedo yo manejar esa base de datos de artistas a nivel Colombia para que nadie lo utilice? bueno, ¿qué información, qué tipo de información maneja? Tratamos de ahí. Formación, o sea, es decir, yo como por ejemplo hago unas capacitaciones y hago diferentes talleres, por ejemplo en este caso, pero yo manejo unas bases de datos con correo electrónico, con número de cédula, con teléfono, con nombres completos. Entonces, hay una plataforma donde están expuestos esos documentos, pero yo cómo hago para que no lo, o sea, para que yo no tenga ningún problema en que esos datos sean públicos a la hora de realizarlos. No sé si me logro entender. Ah, ok, ya te entendí. Ok. O sea, tú sacas una información de las personas pues, que acuden a ti y esa información pues deseas publicarla o dejarla en un medio público donde pues, cualquiera puede acceder a ella. Eso es. Sí, porque también como voy a entregar certificados y todo eso demás, hay unos datos de ellos que salieron pues, obviamente la agencia, pero ¿cómo hago yo para proteger Ok. eso? Bueno, volvamos a los deberes. En los deberes dice que, a ver, ¿dónde está ese? Aquí está. Establecer las políticas, procedimientos y controles necesarios para la adecuada administración de la información, así como para su oportuna actualización. Entonces, a ti te toca establecer un procedimiento para el manejo de esa información. Entre eso, ¿cuál está? Tener los consentimientos de las personas a las cuales le está sacando la información. O sea, explicarles a ellos qué es lo que tú vas a hacer con esa información. Y esa persona, pues bajo ese conocimiento, te autorice. Ya tú con esa autorización puedes hacer el uso que le manifestaste a esa persona que ibas a hacer con su información. Ok, o sea, yo lo puedo solicitarles a ellos la autorización de suministrar sus datos en temas de certificación y nuestra base de datos y Sí, todo eso. sí, claro, claro. O sea, Bajo la ley para tal, uno poder usted hacer me una base de autoriza. datos con la información de las personas, uno primero debe solicitar una autorización. Por eso en muchas plataformas, previamente te sale un mensaje donde dice usted autoriza el manejo de su información y le colocan unos mensajes bastante largos que normalmente pues la gente no lee todo, simplemente le da a aceptar. Bueno, ahí le están colocando las condiciones y pues el procedimiento que se va a seguir una vez que usted hace de aceptar y si esa entidad obtenga sus datos. Entre esos a veces están los de, digamos, mandarles mensajes de publicidad al correo o enviarle paquetes de planes al celular. Entonces, toda esa información pues está en esos formatos que se le entregan a uno o que en la misma aplicación pues le pide que si acepta o no acepta el manejo de esa información. Listo, gracias. Ok. Bueno, ahí pues para, digamos, redondearte lo que tú estabas planteando, también hay otro de los deberes que debe tener la persona que está recolectando esos datos y es permitir el acceso a la información únicamente a los titulares o usuarios, personal autorizado y a las autoridades en ejercicio de sus funciones legales y constitucionales. ¿Esto qué quiere decir? Que esa información puede acceder la persona que te lo autoriza, en cualquier momento pues puede acceder a ella, o las personas que ellos autoricen, usuarios de tu plataforma, de tu servicio, personal que se encuentre autorizado, sea por el titular de la información, y autoridades en ejercicio de funciones legales. Esto quiere decir que pueden ser jueces, fiscales y pues todo, digamos,
los que se despliegan de esa rama, a través, claro está, digamos que de un auto o una orden judicial que así lo permite. Y son las personas que pueden acceder a ese tipo de información. Bueno, sigamos. A ver. Base de datos sobre información financiera, crediticia, comercial, de servicios y los provenientes de terceros países. Bueno, está pues obvio y es, prácticamente se explica sola. O sea, esta información financiera no puede, digamos, distribuirse a cualquiera que la requiera. Estamos hablando de datos importantes de empresas, de personas que pueden verse afectados en su patrimonio, hasta en su estilo de vida. Entonces, la norma pues, simplemente te está diciendo, no te rijas por esta ley porque eso está excepto, no hace parte digamos, de las normas y los deberes que estamos dictando aquí. Censo de población y de vivienda en todo el territorio nacional, serían las 6 secciones que plantea la norma. Hacemos el procedimiento. La norma nos trae dos vertientes que se pueden, digamos, disponer bajo la ley 1581 del 2012 o la ley de la vía data. Uno es el de consulta y el otro es el de reclamo. Cuando hablamos de consulta, estamos diciendo que el titular, o sea, el dueño de la información que estás manejando en la base de datos, puede presentar una solicitud formal de consulta, la cual pues la entidad tiene que responderle en 10 días hábiles. ¿Consulta qué es? Puede ser para saber qué información es la que se está manejando, o por lo menos que se le recuerde o solicitar cuál es la utilidad que le está dando la información que están pidiendo de él. Esa es una solicitud de consulta. Entonces la entidad pues recibe el escrito y tiene 10 días hábiles para responder. Recordemos que hábiles estamos hablando de días laborales, no incluye sábado, domingo ni festivo. Entonces, hay una digamos como que una salvedad, dice la norma. Si la entidad no puede dar respuesta en el término que pues, la norma le está estableciendo, debe informar previamente a que se vence ese término de que en esa fecha no va a obtener la respuesta y debe manifestarle una fecha tentativa que no puede ser superior a 5 días hábiles siguientes al vencimiento, o sea, a los 10 días, para responderle. Entonces, usted presenta su solicitud, la entidad tiene 10 días para responderle. Si ella ve que en esos 10 días no va a poder responderle, le escribe a usted previamente a que se vence el término y le manifiesta, señor usuario, mire, dentro de ese plazo no nos va a ser posible responderle. Le vamos a pedir un término adicional. El término pues no puede ser mayor a 5 días hábiles para darle la respuesta. Eso pues puede ocurrir cuando usted haga la solicitud de consulta. Bueno, la segunda vertiente es el reclamo. Resulta que la entidad, al estar pues manipulando información personal, puede que exista alguna conducta que no sea de agrado del titular de la información. Entonces, él tiene un recurso que se llama reclamo y es simplemente redactar también un escrito en el cual pues le solicite al administrador o al creador de la base de datos una corrección, una actualización o una supresión de información que él esté manejando en esa base de datos. O simplemente porque pues está incumpliendo los deberes que contiene la ley, que ya pues vimos ahí algunos. Entonces ese reclamo se presenta ante el que crea la base de datos o el que la administra. Tengamos en cuenta que a veces muchas entidades contratan personal especializado pues para que cree una base de datos digital. Entonces puede que el error no esté en el que la está administrando, sino en el que tiene la base de datos. Por eso se habla de una corrección o una actualización o supresión de información. O puede que sea el error en el que está administrando la base de datos. Quiere decir que el que está administrando cometió un error y fue que no obedeció los deberes que debía mantener con la información. Entonces, sea cual de los dos, a quien se le presente el reclamo, la ley dice que tendrá 15 días para pronunciarse sobre ese reclamo. Aquí vienen entonces las salvedades. Entonces dice, si el reclamo resulta incompleto, o sea, faltó alguna información o algún documento, entonces la entidad lo requiere usted dentro de los 5 días hábiles siguientes para que subsane. O
sea, para que corrija el error que está presentando en el reclamo. En este caso, la norma nos dice que la persona tiene hasta 2 meses, aquí no son hábiles, aquí son 2 meses calendarios, o sea, digamos que hoy 2 se le hizo el requerimiento, tiene hasta el 2 de enero para que pues, se pronuncie y subsane la falla que está presentando en el reclamo. Ahora, si se vencen esos 2 meses y usted simplemente guardó silencio, no se pronunció, no se acercó, no dijo nada, pues la entidad entiende que usted está desistiendo del reclamo y pues cierra el proceso ahí. Y ahí pues usted ya no tendría digamos, ningún recurso o ninguna salvedad para pronunciarse o excusa, porque pues se le dio el término y usted pues no se pronunció. La otra salvedad que nos trae la norma es si quien recibe el reclamo no es el competente, o sea, que usted lo está presentando a quien no es, a quien no tiene conocimiento del asunto. Entonces la norma nos dice que en un plazo máximo de 2 días hábiles, esa entidad debe darle traslado al escrito a quien considere que es el que debe saber del escrito. Entonces, la última salvedad es, en caso de no alcanzar el término de los 15 días hábiles para resolver, eh, ok, en caso de que, o sea, el término, creo que me cometí como un error aquí en la explicación. Estamos hablando en una de cuando está incompleto. Los términos cuando el reclamo está incompleto, dijimos que son, o sea, en 5 días hábiles se le hace el requerimiento para que lleguen los documentos y usted tiene 2 meses para completar el reclamo. El otro es cuando la entidad no alcanza para responderlo. A diferencia de la solicitud, a diferencia de la consulta, acá nos habla que, digamos que son 15 días hábiles para que ellos pues respondan. Entonces la entidad debe informarle a usted la fecha indicativa en la que va a darle respuesta a su reclamo. Volvemos a la misma explicación. Usted presenta su escrito, la entidad tiene 15 días para responderle, ella se da cuenta que en 15 días no va a poder tener la respuesta al reclamo, entonces le avisa a usted en un término no mayor a 8 días cuál va a ser la fecha en la que va a efectivamente darle la respuesta. Todo esto va en conexidad con lo de la acción de tutela. ¿En qué sentido? En que si alguna de estas condiciones usted no se la están cumpliendo, usted puede acudir a la vía de la tutela para exigir que se cumpla lo que esta norma está diciendo. Me gustaría saber pues si no hay una confusión o tienen alguna duda hasta aquí. Vamos claro por ahora. ¿Van bien por ahora? Listo, pues. Seguimos. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué hay unos días que son días hábiles y otros son, o sea, fechas concretas? Ok. O sea, ¿quién determina eso? ¿O eso es por ley? Bueno, te voy a decir lo que en su momento me dijo un profesor cuando estaba estudiando en la universidad. Pues porque al legislador le dio la gana de hacerlo así. Esa fue la respuesta que obtuve en esa clase. El legislador lo dispuso de esa manera. No hay una explicación o un fundamento legal que diga no por esto o por aquello, ¿no? Simplemente el legislador determinó pues que debían contarse de esa manera. Entonces, en algunos casos son días hábiles, en otros días son días calendarios. Para unas cosas son 10 días, para otras son 15 días, para unos son 8 días, para otros son 5. O sea, son disposiciones del legislador y así está la norma. Bueno, pues, no sé si ya... No, fue claro y conciso. Ok. Bueno, pues, datos adicionales. La Superintendencia de Industria y Comercio es, digamos, aquí el órgano que realiza el control, el seguimiento a las entidades que manejan información en base de datos. Entonces, ellos tienen el deber de velar porque las entidades cumplan los estamentos de la Ley 1581 del 2012. Ahora,
¿Cómo puede usted hacer que la Superintendencia de Industria y Comercio conozca su caso? Para ello, la norma nos habla de un requisito de procedibilidad. ¿Qué es el requisito de procedibilidad? Que usted primero tiene que agotar una etapa antes de llegar a la instancia de la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, la norma nos dice aquí, usted tiene que irse, o sea, agotar, sea el procedimiento 1 o el procedimiento 2 que vimos. Es decir, sea la consulta que esté realizando o el reclamo. Usted primero tiene que hacer su consulta ante la entidad o el reclamo, esperar que pues se pase el término, obtenga usted su respuesta, o simplemente nunca le llegó la respuesta, y ante su inconformismo, usted pues se acerca ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Esto, claro está, es un escrito que usted puede enviar a través de la página web de la Superintendencia, o vía correo electrónico, o vía mensajería, a la dirección de la Superintendencia de Industria y Comercio para colocar su caso. Entonces, ¿qué acompaña usted ahí? Todo el material que tenga sobre el procedimiento que ha realizado. El escrito que presentó ante la entidad, sea la solicitud o el reclamo, todas las pruebas que tenga, y redacta, digamos, todos los sucesos. Yo me acerqué a esta entidad, presenté esta solicitud, ella me dijo esto, yo considero que no estoy de acuerdo con eso, por esto y por esto. Señora Superintendencia, por favor pronuncie y dígame si tengo razón o no. Entonces, para la Superintendencia tomar el caso y hará el respectivo seguimiento, y si da lugar, sancionará a la entidad por haber incumplido la ley 1581 del 2012. Entonces, para terminar, concluyamos aquí. La ley 1581 del 2012, la ley de la habeas data, aplica para aquellas entidades públicas y privadas que manejen bases de datos o información personal en bases de datos. Simplemente a esas personas. Las exclusiones ya las vimos, que no se rige bajo esa norma, y tenemos claro pues quiénes son las personas que pueden, digamos, reclamar ante estas entidades que manejan esas bases de datos. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algún caso en particular que pues que compartir? Es bienvenido. Yo tengo una pregunta. Muchos de los datos de las personas, por ejemplo, dónde compra, o sea, mucha gente lo llama a uno con los datos de uno perfectos, o sea, cédula, dirección, nombre de la abuela, nombre del primo segundo del tercer matrimonio. O sea, ¿cómo la gente accede a esos datos? O sea, ¿cómo la gente logra tener los datos de las cuentas y eso, de las tarjetas de crédito? ¿Uno firmó un contrato o por qué o cómo hacen? Sí, normalmente uno autorizó eso y no es consciente. ¿Por qué? Por eso mismo. A usted le va a entrar de pronto a una página, le sale una historia al comienzo, larga. ¿Usted qué hace? Simplemente baja y da a aceptar. Y si en ese momento esa página web puede que a través de su IP haya sacado toda su información personal, y usted simplemente dio a aceptar sin darse cuenta de que pues esa entidad estaba solicitando autorización para manejar su información y cómo manejarla. Entonces, por eso es, digamos, hay que tomarse el tiempo para leer esa historia que le están contando a usted ahí y darse cuenta qué es lo que le están pidiendo que usted autorice. Entonces, las bases de datos, muchas entidades pues simplemente colocan todas las condiciones ahí y le están diciendo, vamos a obtener su correo, su número de teléfono, su dirección, su nombre completo, y esta pues va a ser una información que va a ser de, no sé, carácter público, va a ser utilizada para compartirle publicidad en torno a nuestras marcas aliadas, o simplemente tenemos unos aliados con los cuales se va a compartir esa información. Entonces ahí es donde de pronto usted le llega el celular o lo llama de una entidad con la que usted nunca se ha acercado. Usted dice, no, pero si yo nunca me acercaba a ella, ¿cómo hicieron para contactarme? Entonces digamos que esa entidad obtuvo esa información de una base de datos de una empresa a la cual usted se acercó y autorizó, y esa empresa pues es aliada a ella y tenía también acceso a esa información. Aquí viene también otro tema, y es cuando de pronto uno recibe llamadas y donde dicen que usted se ganó un premio, o sea, esto va un poco ligado. ¿Por qué lo traigo? Porque es que se ve mucho, donde llaman a las personas, son estafas, le dicen que se ganaron un premio por haber sido el usuario número tal, o sea, se inventan una historia. Yo simplemente lo que digo es, o sea, si usted no dio la autorización para participar en ese concurso, usted no tiene por qué ser ganador de algo a lo que usted no ha autorizado a entrar.
Entonces, partiendo de ahí, ya usted sospeche sobre esa llamada. Simplemente pues desvíe la llamada porque usted no ha autorizado en ningún momento participar en un concurso. Porque para que usted sea ganador de algo, usted primero tuvo que autorizar su participación. Entonces, con la información digital, que tenemos ese problema, ocurre eso. No leemos y simplemente necesitamos acceder rápido a lo que estamos buscando y damos a aceptar a cualquier cosa. En las páginas web existen algo que se llaman los cookies, creo que es el nombre que se le da. Esos cookies simplemente... Así es, cookie. Ajá, esos cookies simplemente lo que hacen es recoger información personal. Entonces, cuando usted entra a una página, siempre le da aceptar cookies. Y uno simplemente le da eso para poder ver el contenido de la página. Pero esa página está recogiendo ahí datos suyos, como normalmente qué es lo que usted más busca en internet, qué tipo de música escucha, en qué páginas interactúa más. Entonces, eso hace toda una recolección de datos y lo que permite es leerlo usted, conocerlo. Y de esa manera, pues le ofrece publicidad en torno a sus gustos. Entonces, por eso es que cuando usted entra a sus redes o entra a unas páginas, usted dice, uy, qué coincidencia, yo ahorita hablé de esto, o yo hace rato estaba buscando esto, ahora me sale todo esto en internet. O sea, uno entra a Facebook, o sea, toda la publicidad que sale de pronto es relacionado con lo que usted en algunos días estuvo buscando. Es por eso. Uno siempre se asusta porque dice, ¿y cómo sabe que yo tengo tal teléfono? ¿Cómo sabe que yo hago esto? ¿Cómo sabe que yo como esto? Y enseguida. Bueno, eso pasa por eso. Esas cookies también traen esa opción en que está aceptar y hay otra opción que le da a uno como para ver las condiciones o seleccionar las opciones. Ahí pues se le desplaza ya un menú donde le manifiestan toda la información que necesitan y usted escoge cuál la autoriza. Y esa también es otra opción que da las cookies, que puede también uno hacerla para evitar eso, que la información de uno esté pues corriendo por internet. Igualmente Google, he visto por ahí da una opción donde uno puede mirar qué información está manejando Google de uno. Y ahí puede uno escoger o deseleccionar, por así decirlo, qué cosas no quiere que Google haga con la información de uno. Entonces, digamos que hay que ponerse en la tarea de entrar en Google y buscar esa información que tiene Google de uno, para saber en sí, pues, qué tanto sabe Google de uno. A veces hasta la ubicación. Hay páginas o aplicaciones que te piden la ubicación. O sea, te piden autorización para saber dónde te encuentras en todo momento. Entonces hay que, digamos, ser muy delicado con eso porque ya puede eso ser peligroso, sobre todo ya que esta información es pública, entonces que pues, en todo momento sepan dónde estás tú, no es muy conveniente. Pues mi recomendación es eso, o sea, cada vez que ustedes vayan a acceder a una página y le pidan una autorización para algo, lean primero qué están solicitando o qué están autorizando. También cuando vayan hacia Tigo, Claro, o vayan a abrir una cuenta en un banco, ahí le entregan unos documentos y ustedes pues lean lo que hay unos que van exactamente y únicamente a solicitar información suya, o sea, coger todos sus datos de correo, teléfono, para ellos pues correrlo por internet, porque ese es otro negocio. Hay entidades que recogen bases de datos y después las venden. A ver, no sé, qué otro caso así tenga. Yo estuve viendo un tema de periodismo donde decían que cuando ya uno acabe de utilizar sobre todo los aparatos digitales como el celular, los computadores, que después que están apagados, bueno, sobre todo el portátil, que es bueno taparle la cámara a los portátiles porque una red de satélites de Estados Unidos, ellos miran a través de esas cámaras. Yo me preguntaba, pero ¿cómo si ya el portátil está apagado? Y aún así también del celular. ¿Sí me entiende? Que cuando uno tenga el celular en las manos y esté en reuniones importantes, que también retirar los celulares, retirarlos, porque ellos cogen información a través de las cámaras, o si no, ponerle una cinta negra en el bordillo arriba, entre la cámara, una cinta negra de la que uno envuelve la luz, que hay que ponérsela, que es bueno ponérselas en la orilla del celular, porque ellos aún así recogen información. Eso dicen
Que por eso es que la gente que maneja información así, pues, de bastantes intereses, utiliza iPhone. Y que porque los iPhone permiten que triangulen, o sea, que puedan entrar, que te puedan usar la llamada, tales, pero no entran al dispositivo. Pero los Android, y que sí, permiten que, o sea, como que hay personas que saben meterse al dispositivo de uno y escuchar y verlo. Ahí me lleva al talleres de ayer del ingeniero Carlos Roca cuando también viene el fake news. O sea, cosas como esta se comunican pero son verdad. Eso afecta esta ley a la fake news o a la información falsa. Bueno, es que ya aquí estamos cambiando el tema. Date cuenta, pues, que la norma habla de autorizaciones para manejo de información personal en base de datos. Ya acá hay una intrusión pues, en la esfera personal del individuo. Entonces, aquí simplemente estamos ante un tema ya de ilegalidad. La verdad, pues, digamos, entrar a obtener información personal de alguien sin su consentimiento, eso es ilegal. Eso pues acarrea cárcel también. Entonces, ya no es un tema que estamos hablando de la ley de habeas data, aquí ya estamos hablando de un tema penal. Y es que usted está, de cierta manera, pues vulnerando la seguridad de esa persona y está adquiriendo información personal sin su autorización. Eso acarrea cárcel. Ya, entonces, en ese aspecto de que dicen de que hackean el teléfono y todo ese cuento, bueno, ya eso también pues tendrá su información digital y me imagino que será una forma fraudulenta como y logran entrar al teléfono de uno. Pero si, digamos que desde el punto de vista periodístico, adquieren esa información de esa manera ilegal, pues la persona tiene que someterse a la ley penal y responder. Y eso pues implica cárcel. O sea, un periodista no puede hackearle un celular a un presidente, por lo menos, a escuchar conversaciones sobre pues, temas que se hablen en la casa presidencial y pues publicarlo después en un medio de prensa, porque eso pues lleva a cárcel. Carlos, y cuando el tema de que las personas las chuzan y todo eso, esas son órdenes judiciales, un juez sí puede ordenar intervenir. Oh, pero Okay. Eso fue un dilema, ¿no? Ahorita que intervinieron, que chuzaron Sí, aquí, sí. ¿qué tal? Es que para uno poder, bueno, uno no, como particular no puede hacerlo, eso simplemente puede hacerlo un funcionario del Estado. Tiene que, ante un juez de control de garantía, en medio de una investigación judicial, solicitar autorización pues para chuzar una llamada. Entonces, este juez, pues, con las pruebas que pase el fiscal, valorará si efectivamente procede el chuzar el teléfono. Entonces, digamos que estas son cosas que pues el titular no lo sabe, porque entonces no tendría ningún sentido en el proceso investigativo chuzar el teléfono, porque ya él pues Y tú estarías sabe. vulnerando los derechos al individuo si le chuzan el teléfono sin... Por eso te digo, o sea, ahí el juez tiene que mirar, o sea, tiene que hacer un estudio para saber, o sea, cuál es la información importante que se necesita recoger en esa chuzada. Entonces, si tú le dices al juez que necesitas, digamos, información sobre un negocio o un contrato en específico y ya tú empiezas a sacar otro tipo de información que no le pediste al juez, ahí ya tienes un manejo irregular de la información, porque estás captando información que no fue la que tú solicitaste permiso. Entonces, o sea, ese es un tema bastante delicado. Ahí, o sea, cada caso tiene que mirarse de forma particular. Ahí no es que, o sea, vamos a aplicar la norma de forma general, no. Ahí toca, pues, mirar, valorar las pruebas y el material que se está recaudando para eso. Entiendo. Abogado. Bueno, una de las noticias de la que corrió en todas las redes sociales, que veo que una voz suprema tuvo que mandar a bajar el video de J Balvin. ¿Sí me entiende? Eso fue un video agresión hacia la mujer. Entonces hay videos y hay cosas que a veces la gente quiere publicar por querer publicar, pero como usted está diciendo, tiene que ser un ente mayor que mire bien, que supervise bien, que es el que da la autorización, si está bien o no.
Sí, o sea, lo que estoy diciendo, o sea, en ese aspecto también entra digamos, la moral social. No conozco muy bien cuál fue el tema de debate del video, pero en esos aspectos normalmente siempre va la moral social, o sea, qué tanta indignación se causa a la sociedad con la acción para que esta pues sea bajada de redes, sea intervenida por las autoridades. Bueno, algo más sobre el tema, o alguien que quiera pues compartir sus conclusiones o lo que digamos le dije, lo que hoy hablamos. Carlos, una pregunta, por lo menos un periodista que está documentando, es un evento así, un acontecimiento extraordinario, y tú sabes que la documentación tiene ese tema extraordinario, esa inmediatez que no permite que la persona tenga un documento que diga, hey, te firmo la autorización del uso de mi voz, de mi testimonio, de mi imagen, con fines periodísticos, ¿qué tal esto? Pero es un evento así extraordinario y uno está reportando y uno coge y uno eso lo difunde y la persona que aparece en esa noticia se pone bravo y lo demanda a uno. ¿Qué sucedería ahí? Ahí entra un debate, porque está el derecho a la intimidad y el derecho a la información. Entonces, si esa persona lo demanda, pues tocará un proceso judicial, donde el juez pues simplemente coloque una balanza y determine qué derecho debe primar, porque resulta que también los derechos fundamentales cuando se encuentran unos con otros, el juez pues tiene un deber y es sopesar a ver cuál es de mayor importancia. Entonces, hará que uno ceda ante el otro. En ese caso, pues el juez tendrá que debatir si el derecho a la información, porque digamos que el contenido de lo que se compartió tiene una importancia social y pues debe ser de conocimiento público, o si en realidad pues el derecho a la intimidad va más allá e implica de que eso pues está causando un daño o una destrucción a la vida de esa persona, independientemente de cuál haya sido la información que se está compartiendo. Ya eso pues es de debate judicial. Ah, entiendo. Muchas gracias. Ok. Listo, Carlos. Excelente, Bueno, pues, excelente el tema. listo. Yo creería, ahí estaba señor Ken también aportando sobre las bases de datos de los artistas. Vemos bueno, que aunque este tema es de- netamente, como dicen por ahí, de estratos judiciales, ven que nos afectamos en la parte cultural, en la parte también de comunicar cuando hacemos una emisión como esta, cómo podríamos solicitar tener la base de datos eh, y poder entregársela a otros medios, o sea, para salir de ese problema de que nos vayan a demandar por entregar base de datos a otras personas y eso. ¿Qué tendríamos que hacer? O sea, o eh, cómo dejamos como por escrito de que la salvedad. No entiendo cuál es la pregunta. O sea, nosotros hacemos unas reuniones, un ejemplo, este taller, y la base de datos se entrega a, a otro ente que es aliado de nosotros. Solo con que las personas autoricen tener la base de datos, uno puede transferírsela a un aliado. Pues bueno, yo he visto que en el link que envías hay como un registro. En ese registro debes tener también la historia de qué se va a hacer con la información que estás manipulando, para que la persona pues sea consciente de qué van a hacer con los datos de ella. Se Entonces, la debe persona tener pues, una puede registrarse autorización en ese registro, Carlos. en ese registro, sí, o sea, cuando la persona ingrese ese link y lea lo que aparezca ahí, entre eso debe estar eh, una parte que diga manejo de la información personal, algo así. Entonces ahí debe decirse, autoriza usted que sus datos personales puedan ser usados con fines académicos o se puedan compartir con asociados o vinculados a este proyecto.
Y la persona, pues cuando llena diligencia eso, pues entiende que ha aceptado esas condiciones. Bueno, es muy interesante. Vemos que esto se ¿Listo? aplica O sea, la en voluntad muchos... no tiene que ser necesariamente colocar, acepta que se manipule esa información. No, simplemente usted pues le abre ahí el formato y si la persona pues diligencia todo eso después de haber leído la historia esa, se entiende que pues está aceptando que su información se maneje de esa manera. Pero toca ahí pues expresarse cómo se va a manejar esa información. Podría hacer un ejemplo así. Cuidamos tus datos personales, por eso será utilizado para dar respuestas a sus inquietudes o consultas y serán tratados conforme a la política del tratamiento de datos de la empresa y la ley 1581 del 2012. Podría ser así. Podría ser así. Okay. Listo, con eso terminamos esta sesión, Carlos, y esperamos Bueno, con ansias tu próximo taller, porque has aportado mucho. Excelente, excelente. Muchas gracias, muchachos. ok, bueno, listo. Que tengan buena noche. Vale, vale. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.